Bueno, hola a todos. Yo soy José Atencia, soy R4 de endocrino en el Gregorio Marañón y bueno, voy a daros una charlilla con diapositivas sobre un poco de qué va la especialidad y las cosas que a mí me parecen más importantes y relevantes para que las sepáis, sobre todo cuando vayáis a elegir, pues que si os planteáis la especialidad de endocrino, pues que sepáis un poco de qué va y a ver si os aclaro un poco algunas dudas que os puedan surgir. Eh, Esto es un poco, bueno, esta es la imagen típica de la especialidad, ¿no? Y esto es un poco el índice que voy a seguir, que es el mismo un poco para todas las especialidades, para todos los vídeos de especialidades, de forma que, pues a la hora de comparar, pues haya unos puntos en común, ¿no? Pero bueno, sin ir mucho más allá, vamos con unas generalidades. Bueno, la especialidad se llama endocrinología y nutrición, como ya sabéis. Esto es un punto importante porque el hecho de que lleve las dos cosas unidas para mí fue un punto a favor a la hora de elegir. Me gustaba tanto la endocrino como la nutrición y bueno, pues es una cosa conjunta. Luego hablaremos algo más de esto, pero bueno, así en general. Saber que tiene 4 años de duración, pues eso ya lo sabéis, y que para acceder a ella hace falta hacer la licenciatura o el grado de medicina. En mi caso ya es el grado, pero bueno, todavía puede haber algún licenciado, la carrera sigue valiendo, o sea que si uno se presenta al MIR, sigue pudiendo acceder. ¿Cómo podemos ampliar esta información? Pues he dejado solo 2 sociedades. A fin de cuentas, la más interesante es la primera, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, porque es la española y porque es la que está más cercana y la que más datos nos va a tener. Además, es la que se encarga de organizar los congresos nacionales y la verdad es que la página está bastante completa. Si os hacéis socios, porque normalmente sois especialistas, si os hacéis socios, ellos proporcionan el libro, o sea, el manual de la especialidad y está bastante completo y actualizado, o sea que es una sociedad muy importante para nosotros y luego una sociedad internacional. Bueno, vamos un poco al lío. ¿Cuántas plazas tiene endocrino? Pues endocrino es una especialidad un poco pequeña, por así decir, ¿no? No somos una especialidad muy grande, como vemos aquí a lo largo de los años, pues el número de especialidades el número de especialistas ha ido subiendo. En los años 90 a 2000 teníamos 30, 40 y desde los últimos 10 años pues nos mantenemos en los 70 y tantos. Solo en los últimos años está empezando a repuntar. Ya sabéis que el Ministerio pone las plazas un poco como a posteriori, ¿no? Aunque ellos hacen sus predicciones, pues cuando se dan cuenta de que es posible que hagan falta más endocrinos, pues van subiendo el número de MIRES, ¿no? Entonces yo creo que estamos un poco ahí, en ese punto de empezar a subir. La definición, pues bueno, la definición aburrida de la especialidad, pues la especialidad médica que abarca el estudio y el tratamiento de las enfermedades del sistema endocrino, metabólicas y todas aquellas derivadas del proceso nutricional. Importantes estos 3 puntos porque son en los que se va a basar un poco nuestra labor asistencial. Por supuesto, incluye el conocimiento teórico y práctico, tanto de los aspectos diagnósticos, terapéuticos y muy importante las medidas dietéticas que están incluidas. Y por último, las normas de medicina preventiva relacionadas con estos campos. ¿Por qué es importante esto? Pues porque, como vamos a ver, la endocrino es una especialidad eminentemente tanto de diagnóstico y tratamiento, pero tiene una parte preventiva muy importante. Vamos a tratar la diabetes, pero también vamos a ser el que le diga al paciente en prevención primaria que no haga esto, que no haga lo otro. Por eso es muy importante que esto esté recogido en la definición. Pero bueno, como hemos dicho, esto es la definición aburrida. Yendo un poco a la definición más real, tenemos, en primer lugar, ¿qué pensamos cuando hablamos de endocrino? Pues el sistema endocrino basado en las glándulas, ¿no? Todas las hormonas producidas en los distintos puntos del cuerpo. Pero es más que eso, ¿no? En primer lugar, tenemos un gran bloque que es la diabetes. La diabetes van a ser muchos pacientes, va a ser patología muy frecuente, con mucho volumen en las consultas y también con muchos tipos de tratar de llevar y de interpretar la diabetes, y es un aspecto, un pilar muy importante de la especialidad. En segundo lugar, tenemos el tiroides. También una patología muy frecuente, bastante bien acotada, hipohipertiroidismo, cáncer de tiroides y demás, pero bueno, un aspecto importante para nosotros porque vamos a tratar, es un tipo de cáncer que llevamos nosotros. Otro de los pilares importantes es la nutrición. La nutrición, pues bueno, en las universidades muchas veces no se explica bien, no se lleva muy bien y es
una de las dos ramas importantes de la especialidad. Y entonces, la nutrición tiene un problema y es que no es lo mismo la nutrición hospitalaria que lo que muchas veces se ve en la calle, que es la dietoterapia, ¿no? Entonces, desde el punto de vista hospital, se basa más pues, en patología muy compleja, con pacientes muy complejos, con muchas cosas, nutriciones enterales, parenterales, y en general un paciente muy deteriorado. La dietoterapia pues, es otro tipo de tratamiento basado en la... o sea, también que forma parte de la especialidad, pero que quizá tenga más intrusismo, ¿no? Hay más gente que es capaz de hacer cosas de dietas y demás. Por eso es una mezcla de estas dos cosas. Luego, por supuesto, la obesidad. La obesidad no se nos puede olvidar, una patología cada vez más frecuente, que lo va a ser más, y que suponen un verdadero problema en las consultas por el número de pacientes que hay y por los recursos que tenemos, ¿no? Pero bueno, también es uno de los pilares cada vez más importantes. Cada vez hay más fármacos y se está haciendo más investigación. El que se aprenda a curar la obesidad, pues ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Y luego un punto muy importante también, y que da mucha riqueza a la especialidad, que son los tumores neuroendocrinos. Los endocrinos no solo vamos a tratar cosas comunes, sino también vamos a tratar cosas raras, las acromegalias, los síndromes de Cushing. Patología muy bonita de diagnosticar y también de llevar y que complementa muy bien el grupo de cosas que llevamos nosotros. Ahora vamos a hablar de tres cosas así un poco generales. Elementos importantes a la hora de tener en cuenta, no solo en la especialidad, sino a la hora de coger el hospital, desde el punto de vista asistencial, desde el punto de vista de investigación y desde el punto de vista de la universidad. Del área asistencial, pues a la hora de saber si un hospital es interesante o no en endocrino, pues hay que saber qué número de camas tiene y cuántas interconsultas tiene, porque al final, dentro del hospital, además de las consultas, es uno de los aspectos más importantes que vamos a tener. En segundo lugar, eso, las consultas. Dependiendo de los servicios, esto se puede organizar de distintas maneras, pero podemos hablar de consultas generales que todos van a tener, pero luego las consultas monográficas enriquecen mucho la formación del residente y es importante saber cuáles hay y cuáles son los pilares fuertes del hospital. Luego, muy importante en la actualidad, la capacidad de hacer imagen es una de las cosas que enriquece más las especialidades, sobre todo porque le dan a uno la capacidad de toma de decisiones in situ. Entonces, la ecografía tiroidea es uno de los puntos fuertes que debe tener el endocrino y que en los últimos años se está desarrollando. Y luego también tenemos técnicas de intervencionismo, sobre todo relacionadas con el nódulo tiroideo, desde radiofrecuencia a otros elementos láser y demás que se pueden hacer. Luego, otro aspecto, la existencia de hospital de día y la realización de pruebas funcionales. Dependiendo de cómo esté organizado, esto también puede ser formar parte de nuestra formación como residentes o no. Y también es un punto en el que se puede trabajar. Luego, la existencia de una unidad de nutrición. En los hospitales, hay veces que esto, si el hospital no tiene mucho volumen de nutrición, está unido dentro del servicio, pero hay veces que está separado. Y las unidades de nutrición propiamente dichas enriquecen mucho para la formación del endocrino. Por supuesto, en relación con otras especialidades, no hay que olvidar que la endocrinología es una especialidad desgajada de la interna y, por lo tanto, tiene que tener una buena relación con la interna, pero también con otras como cardio, nefro, porque vamos a estar muy relacionados con ellos por nuestros pacientes. Y luego, aspectos no tan relacionados con la especialidad, pero que son importantes a la hora de elegir, pues cuántas guardias vamos a hacer, qué tipo de guardias se hacen, qué supervisión hay en endocrino y en las guardias y cuál es la curva de aprendizaje. Y luego, otro aspecto importante es si hay áreas especializadas, si nuestro hospital es un centro de referencia de alguna patología y demás, porque esto nos va a permitir saber si vamos a poder ver patología algo menos frecuente, ¿no? Cosas, pues bueno, diabéticos hay en todas partes, pero igual tumores neuroendocrinos no los hay en el mismo número en todas. Bueno, continuando con el área docente, pues es importante saber si existe algún tipo de colaboración con la universidad. La mayoría de los hospitales tienen una universidad adscrita, lo cual te permite pues participar en clases teóricas, que a veces puedes dar tú, realizar seminarios, tutorizar trabajos de fin de grado o que haya alumnos en el hospital a los cuales tú enseñas, ¿no? Lo cual también se incorpora a tu currículum y además es un plus porque te da la posibilidad incluso de poder realizar tu tesis doctoral, lo cual también va unido con el área de investigación del hospital. Aquí también pongo lo de la tesis porque una cosa es tener un tutor de la universidad que te la guíe y otra cosa es tener pacientes y disponibilidad del servicio para poder hacer la tesis con los datos que obtienes. En el área de investigación es importante tanto la participación en congresos nacionales e internacionales, normalmente se hace presentando trabajos en forma de póster o con comunicaciones orales, pero también un aspecto importante, el endocrino y todos los especialistas deben salir formados no solo en el área asistencial, sino también tienen que saber investigar, porque uno puede acabar investigando o no, pero también
es necesario para su vida profesional ser capaz de publicar. Entonces, que le incorporen a uno en un proyecto de investigación a largo plazo dentro de su hospital también es muy importante. Y, por supuesto, si es capaz de publicar en revistas, que eso siempre suma durante la residencia. Luego será necesario. Bueno, continuando un poco, y esto ya es metiéndonos en vereda en la especialidad, ¿en qué consiste la formación y qué rotaciones vamos a tener? Para esto me he basado un poco más en el BOE, ¿no? Para ver un poco qué es lo que dice oficialmente, aunque luego veremos que cada hospital hace un poco una adaptación que están aprobadas por el Ministerio y se permiten, pero no todos son iguales, ¿no? Pues bueno, la duración del programa va a ser de 4 años, como ya hemos dicho, y en general se recomiendan que los 2 primeros años sean de formación en áreas de medicina y los 2 siguientes más la especialización clínica en endocrino. Y todo esto, obviamente, en un centro acreditado. El primer año pues debe ser principalmente en interna y recomiendan una serie de rotaciones obligatorias, ¿no? En medicina interna debemos estar mínimo 3 meses, en cardiología 2, en nefrología 2 y en neurología 2. Como vemos, todas especialidades muy relacionadas con la nuestra, sobre todo con las complicaciones de la diabetes. Por supuesto, también recomienda que ya de R1 estés en endocrino en algún momento, más que nada para que te conozcan, pero también porque es tu especialidad y tampoco hay que dejar de participar en ello, ¿no? Luego, ¿qué más dice? Pues bueno, como el BOE te quita un mes, considerando que es un mes de vacaciones, ¿no? Pues de los 11 meses que hay, los 2 meses que quedan se deben repartir entre el resto. Digestivo, neumología, hemato-onco, cuidados intensivos. En el caso de mi hospital, pues por ejemplo, yo roté en cuidados intensivos, pero la organización pues, puede ser un poco más variable. Lo dicho, mientras cumpla los mínimos, pues ahí está. Con respecto al segundo, tercer y cuarto año, pues esto ya es un poco más laxo, pero estableciendo también unos mínimos, ¿no? Se recomiendan 6 meses de hospitalización, 90 interconsultas, y hospital de día, que estemos en consultas externas al menos 12 meses. Estas 2 se van a cumplir seguro, porque estando en el servicio son las 2 principales labores asistenciales y vas a estar allí. En nutrición, mínimo 6 meses. Aquí es verdad que yo, en mi hospital viene mucha gente a rotar de otros hospitales, pues porque sus unidades de nutrición a veces no las tienen o a veces no ven suficientes pacientes y vienen aquí, y esto siempre está cubierto, ¿no? Siempre está considerado. La rotación en ginecología, más rara de ver, pero también hay, sobre todo interesante la rotación en fertilidad. Y luego endocrinología pediátrica, muy importante, mínimo 3 meses, y formación en diabetología, 6 meses. Esto casi ningún hospital lo tiene separado, aunque puede estar. Normalmente con tu formación, tanto en la hospitalización como en consultas externas, cubres estos 6 meses de sobra. Otras rotaciones, pues radiología, medicina nuclear, otras técnicas de imagen y demás. Para eso hay 4 meses y, por supuesto, también hay meses para irse a rotar fuera del hospital, en el caso de que nos falte alguna de estas áreas o, pues a veces uno se quiere ir a rotar en un campo concreto que le interesa, en un sitio bueno, pues esa rotación también se puede pedir. También el BOE habla un poco de que durante el cuarto año es interesante que el residente esté lo más integrado en el servicio posible y complementando su formación en las distintas áreas, como hemos dicho, de lo más general a lo más particular. Por lo tanto, de R4 se favorece un poco el estar en las monográficas, ¿no? Que si cuanto más monográficas y más específicos seamos, mejor, porque se supone que en los años anteriores has adquirido las habilidades generales. Un aspecto importante de la especialidad y que yo no conocía, que también he visto en otras especialidades como en oftalmología, es que hay unos cursos obligatorios, 3, que se hacen de R3, y son para todos los residentes de endocrino de España. Entonces, todos los QR se juntan en Madrid y se hacen 3 cursos, uno de nutrición, otro de diabetes y otro de endocrino general, cada uno organizado por la sociedad correspondiente. Y lo que buscan es un poco pues, aunar conocimientos sobre algunas cosas y también un poco que te conozcas, ¿no? Entonces está muy bien porque son cursos de 2-3 días donde pues, ya tienes tu grupo con todos tus QRs de España y es una buena toma de contacto. Otro aspecto obligatorio, pero que no he incluido aquí, es que esto es para todos los residentes, por eso no lo he puesto, no es solo de endocrino, pues son los cursos de protección radiológica y de alguna otra cosa que hay que hacer en el hospital, que esto también, bueno, ya os avisarán desde docencia porque es más que obligatorio. Con respecto a las guardias, un aspecto importante, porque en mi caso, y yo creo que no soy el único, dentro de los residentes de endocrino, pues el hacer guardias no es nuestro punto preferido de la residencia. De hecho, uno de los puntos fuertes, como luego veremos, para mí es que la residencia de endocrino no exige luego, cuando uno se adjunto, hacer guardias o de manera obligatoria, aunque se pueden hacer. Entonces, puesto que el tema de las guardias es controvertido y en mi hospital
hemos tenido que recurrir al BOE en algún momento, pues he considerado ponerlo aquí. Entonces, en general, el BOE recomienda entre 4 y 6 guardias mensuales que se pueden hacer en endocrino, en urgencias o en todos los servicios en los que rotemos. Y luego, en otro punto, por eso lo pongo otra vez, recomienda guardias entre 4 y 6 de urgencias y de planta o según las necesidades organizativas, lo cual ya te deja pues un poco ahí donde quiera el hospital. Pero bueno, que en general uno puede hacer guardias donde quiera. Si nos pasamos de 6, podemos protestar. Si nos quedamos menos de 4, también podemos protestar. Ahí está un poco la magia del BOE. Continuando, pues bueno, un poquito cómo serían cosas relacionadas más lo que yo he visto en la especialidad, ¿no? Después de estos años, lo que yo veo importante y lo que no. En general, cosas buenas de la especialidad, motivos que a mí me podrían llevar a elegirla, pues que se trata de una patología en general crónica, lo cual tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sus cosas buenas es que es un tratamiento más relajado, ¿no? En el tiempo. Yo estoy intentando... Hablo mucho de la diabetes porque al final es lo que más crónicamente tratamos, pero con la obesidad también pasa, las dislipemias y demás. Al final somos una consulta de riesgo cardiovascular. Entonces, en general se trata de evitar complicaciones que van a pasar en 10, 15, 20 años, con lo cual esto me da un margen. O sea, me da un margen de hacerme con el paciente, de ver lo que le va bien, de tratarlo, y eso pues hace que no corramos, ¿no? Aunque intentemos conseguir el control, por ejemplo, de la glicada lo antes posible, pues eso te da un margen, lo cual lo hace menos estresante, ¿no? Siguiente, pues la población que trata el endocrino es muy amplia y eso me sorprendió cuando empecé en la especialidad. Uno va, cuando está rotando en interna, hay gente joven, pero normalmente trata gente muy mayor. En endocrino se trata gente joven, se tratan embarazadas, se trata gente mayor, se trata gente de mediana edad. Tratamos un amplio abanico, incluso tratas a adolescentes que te acaban de pasar de pediatría. Entonces, también te da una riqueza, ¿no? A la hora de la consulta. Luego, tiene una parte buena, que también considero yo buena, es el trabajo, que la salida profesional está tanto en el hospital como en la consulta. No dependemos obligatoriamente de un centro de hospitalización con una serie de pruebas y demás. La mayoría de nuestras pruebas se pueden hacer ambulatorias y se pueden ver en una consulta. Lo que he dicho de las guardias, pues puede ser un punto a favor, no tener que hacerlas obligatoriamente. El hecho de que se pueda hacer trabajo en centro privado, obviamente hay muchas especialidades donde esto se puede, pero en consulta es como muy fácil. Montar una consulta de endocrino no requiere muchos materiales ni muchas cosas, se puede hacer. Y lo que he dicho también, la posibilidad de realizar ecografía e intervencionismo, que es un plus para la especialidad que nos va a dar en el futuro. Y por tanto no es muy estresante y luego tiene muy buen futuro. Estamos viendo cómo el número de plazas está subiendo, el número de pacientes es evidente que está subiendo, a nadie en el ámbito médico te puede negar que la diabetes va a ser una enfermedad peor en el futuro, por lo tanto más endocrinos nos van a hacer falta. Aspectos de mayor, estos motivos para elegir, luego cosas de mayor interés de la especialidad. Pues un aspecto que es un poco para los amantes de la medicina, ¿no? Pero bueno, el diagnóstico de la patología endocrina, sobre todo lo relacionado con los síndromes endocrinos propiamente dichos, es un manejo global. Entonces, no es tan global el de la interna, pero nuestros síntomas son generales. Las hormonas afectan a todos lados y eso hace que los síndromes sean bonitos de ver, que uno lleve un manejo más complejo del paciente, más global, no nos centramos solo pues, en el ojo o solo en el corazón. Los cardios también obviamente se centran en más cosas, ¿no? Pero en nuestro caso está afectando a muchos puntos y eso nos lleva a un manejo más global del paciente. Luego, otro aspecto importante a tener en cuenta es que el número de capacidad terapéutica que tenemos está aumentando. En la diabetes y en la obesidad principalmente, pero no son los únicos. También en los tumores neuroendocrinos van apareciendo nuevos fármacos. La inmunoterapia también la estamos viendo en los cánceres de tiroides y demás. Entonces, estas cosas están subiendo. Y luego, el desarrollo de la ecografía dentro de la especialidad y la capacidad de tratar el nódulo tiroideo de forma no invasiva, evitando cirugías y consiguiendo tratamientos de nódulos que son benignos, también es un punto importante. Otro aspecto importante es la relación en unidades clínicas interprofesionales. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho antes, tratamos tumores neuroendocrinos, tratamos cáncer de tiroides, pero el desarrollo de unidades como comités de tumores, donde tienes al médico nuclear, tienes al oncólogo que te apoya, tienes al radiólogo, tienes a los cirujanos, pues el endocrino se está incorporando a esos grupos y muchas veces son ellos nosotros los que llevamos la voz cantante, porque somos los que vemos al paciente en la consulta como médico propiamente dicho, mientras que los otros colaboran en aspectos concretos del tratamiento. Y luego, por supuesto, la posibilidad de investigación
Hay mucho dinero para investigar, sobre todo en diabetes, pero también en otros campos. En los hospitales se suelen ofrecer investigaciones relacionadas con varios puntos y es un aspecto positivo. Cosas negativas, pues bueno, lo mismo que la patología crónica puede ser positiva para alguien, puede ser negativa para otra. Y es que la mayoría de las cosas no las podemos curar. Y gran unido a esto genera pues un gran volumen de pacientes que vienen y que los tienes que seguir en el tiempo y que no los puedes dar de alta pues porque no los puedes curar. Y también los tienes que convencer de que se adhieran al tratamiento para lo que he dicho antes, para problemas que van a surgir en 10 años y que el paciente no los ve y por tanto no te quiere hacer caso. Entonces, pues bueno, ahí está también la gracia del endocrino. También otro de los aspectos que yo puedo considerar así negativos es que dependemos mucho de las pruebas de laboratorio. El diagnóstico, o sea, la porción clínica es muy importante, hay que ver al paciente y no hay que tratar una prueba de laboratorio, pero también entras un poco en el bucle de si no tengo la analítica, difícil ajustar la medicación, falso positivo, falso negativo de laboratorio, me cambian la técnica de laboratorio, son una serie de cosas pues, que pueden ser un punto negativo para algunos. Y luego, como hablaba antes, la especialidad incluye las dos, endocrino y nutrición. Pero la separación de ella en los hospitales puede ser bueno para nuestra formación, pero a la hora de la salida profesional a veces te obliga a elegir. Y el médico que hace nutrición y se dedica a ello muchas veces pierde la comba de la endocrinología y al revés. Entonces, en mi opinión, hay que intentar estar en las dos, porque la especialidad son las dos. Entonces, pues esto puede ser un punto negativo en el futuro, a la hora de elegir luego el trabajo o de aceptar lo que a uno le ofrezcan. ¿Habilidades que yo considero importantes para una persona que quiera hacer endocrino? Pues bueno, lo que he dicho, capacidad de tratar con el paciente de forma crónica. Nos vamos a convertir en el médico de cabecera de muchos de ellos. El diabético va a venir y va a venir y va a venir y nosotros lo vamos a seguir y va a ser nuestro paciente y ellos van a confiar en nosotros. Entonces, ser capaz de tratar al paciente de forma crónica es un punto importante. Por supuesto, la gestión de las agendas y del tiempo en consultas. Yo creo que esto se aprende con el tiempo. Los jefes de servicio empujan mucho en este sentido porque el tiempo es limitado y hay que saber hacer una buena consulta a la vez que tener una buena coordinación con la atención primaria para que las cosas que se puedan ver en la atención primaria se vean allí y nosotros veamos lo más necesario. Es una habilidad importante a adquirir. Por supuesto, relacionado con lo que he dicho antes, hay que aprender los valores de laboratorio, cómo se hacen los test dinámicos y cómo se interpretan, aprender la ecografía clínica. Esto es una cosa que estoy incidiendo mucho. ¿Por qué? Porque es un cambio con respecto al previo. Todos los que entréis en endocrino ahora se os va a formar en ecografía, pero veréis como en los servicios la mayoría de gente no sabe hacer ecografía. Entonces ahí ves que es un aspecto nuevo en el cual nosotros como endocrinos jóvenes podemos aportar mucho a los servicios. Y luego un aspecto muy importante y que muchas veces se nos olvida, el endocrino tiene que ser docente. O sea, si yo no puedo explicar las cosas a los pacientes, o sea, me pierdo una parte importante. O sea, a los diabéticos hay que explicarles, pero luego al resto de pacientes yo soy el que tiene que incidir en los cambios en el estilo de vida. Y conseguir que un paciente que se va a operar de cirugía bariátrica cumpla la dieta después y que no se venga abajo y demás, pues es nuestra tarea. Entonces hay que saber explicar, muy importante. Y de verdad que cuando un endocrino sabe explicar, los pacientes lo agradecen mucho, ¿eh? Bueno, un endocrino y cualquiera, pero en los endocrinos se nota mucho. Retos que tiene la especialidad en el futuro. Pues bueno, el primero yo creo que lo tiene muchas especialidades. En nuestro caso, en dos aspectos en concreto. Uno es el intrusismo de otras carreras, sobre todo desde el punto de vista de la nutrición. La nutrición clínica hospitalaria, pues no, porque las parenterales y las enterales, eso no lo hacen otras carreras. Pero la parte de dietas, del control dietético y demás, suplementos, ahí sabemos que hay mucho intrusismo. Y nosotros debemos ser fuertes y dar nuestra posición de médico capaz de, pues te puedo hacer una dieta para un error innato del metabolismo o te puedo hacer una dieta para una epilepsia o demás. Esas cosas nosotros tenemos que hacer valer ahí. Y es uno de los problemas de la especialidad. Otras partes de intrusismo, pues lo vemos sobre todo en patologías que empiezan a aparecer fármacos que son buenos para otras especialidades. Sobre todo lo vamos a ver en la diabetes. El desarrollo de fármacos que previenen la insuficiencia cardíaca, que previenen la insuficiencia renal y demás, y al ser la diabetes una patología tan prevalente y que ven otros muchos especialistas, pues lleva a que otros especialistas empiecen a tratar la enfermedad. Es importante
que profundicemos en el papel del endocrino como líder en este tratamiento, porque aunque un internista sepa tratar la diabetes, aunque un cardiólogo la sepa tratar, o aunque un nefrólogo u otras especialidades la sepan tratar, nosotros somos especialistas en esto y, de hecho, podría ser una subespecialización dentro de nuestra especialidad. Cada vez hay más tratamientos, cada vez es más difícil y la gente se empieza a perder. O sea, no se puede saber de todo. Entonces, nosotros tenemos que ser líderes en esto y es uno de los puntos que, sobre todo la gente mayor del servicio, ya empieza a ver como, uy, esto es un punto que aquí podrían intervenir, podrían quitarnos. Bueno, pues ahí está. Lo dicho, la estandarización de la ecografía como parte intrínseca de la enfermedad. La integración del endocrino en las unidades multidisciplinares, que yo lo empiezo a ver, pero hay recorrido por hacer, es uno de los retos todavía del futuro. Conseguir, el Sistema Nacional de Salud no paga nutricionistas, por lo tanto las hay que conseguir o hay que incorporarlos a través de becas. La educación diabetológica dentro de la enfermería pues no está tan considerada como la consideramos nosotros, que para nosotros es muy importante. Entonces, no es fácil muchas veces conseguir recursos de este tipo que mejoran tanto la asistencia que somos capaces de dar, pues que es necesario. Y luego las nuevas tecnologías. El paciente endocrino se va a beneficiar mucho de consulta telemática, de la consulta de sensores, de las bombas de insulina y demás. Pues esto va poco a poco, es caro y hay que incorporarlo. Pues ahí está, como reto del futuro. ¿Qué consejos podría yo dar a quien le interese entrar en la especialidad? Pues bueno, un perfil de persona, de médico, relacionado con que le gustan las cosas crónicas, que le gusta la consulta y que no tiene y que, pues bueno, son pacientes que no son de correr, porque casi todo lo endocrino que es de correr es de intensivos, pero que está contento con el paciente en la consulta de forma crónica. Y luego, para el médico que le guste el endocrino, tiene que ser un médico que le guste la fisiología del sistema endocrino, que es base, ¿no? Sin la fisiología no podemos entender bien, pues, cómo se forma la patología, cómo se trata y cómo se hacen las pruebas funcionales, cómo las interpretamos y demás. Y luego, también para el opositor es importante saber que la mayor parte de la asistencia va a ser en consultas. Si yo en la consulta me aburro, pues esta no es tu especialidad. Si yo soy un hombre de acción y lo que quiero es correr por el hospital salvando vidas, pues excepto en las guardias que te puede tocar, en general el endocrino en su vida habitual de adjunto no hace eso, ¿vale? Entonces, pues es un poco el perfil, ¿no? Un perfil de consultas, patología crónica, de cosas chulas, globales, con pruebas bien para hacer, pruebas funcionales, pero sobre todo en consulta, aunque también se puede trabajar en el hospital, en la hospitalización y en interconsultas. Y un poco de forma más distendida, pues ¿cómo considero yo que debe ser un endocrino? ¿No? En principio, amable y paciente, por lo que he explicado antes, ¿no? De la patología crónica y de verlos mucho a los pacientes. En segundo lugar, pues integrador de la información. Mezclo toda esta... O sea, no me quedo solo con lo mío, sino que veo al paciente de manera global. Luego, colaborador con otros especialistas. Nos vamos a encontrar con que muchos pacientes no saben incluso lo que es la endocrinología, esto se sabe cada vez más, pero hay veces que no, pero hay otros especialistas que se olvidan de la patología endocrina y que esto les suena a chino, o sea, nunca más lo vieron en el MIR y nunca más. Pues es importante colaborar con ellos para que entiendan algunas de las cosas que vamos a hacer y que no se tomen nuestras medidas como si no fueran importantes. Luego, como es lo que he dicho antes, es un corredor de fondo, ¿no? Que es capaz de estar ahí consiguiendo cambios en el estilo de vida del paciente, consiguiendo que se adhiera a la medicación, que haga lo que nosotros le indicamos para evitar estas complicaciones en el futuro. Despierto con las nuevas tecnologías para ser capaz de entrar en todo este mundo de los sensores, poder llevar una consulta telemática y demás. Y luego, sobre todo, ya en plan un poco así general, pues hay que estar un poco fuerte, ¿no? No, esto es broma, pero es verdad que estamos muchas veces recomendando en la consulta pues ejercicio físico y demás, y estar ahí, pues, pesar mucho en la consulta, pues puede quedar un poco feo, ¿no? Hay que predicar con el ejemplo y tal, aunque luego cuando uno lo intenta se da cuenta que es difícil, pero bueno. Un poco relación con otras especialidades, pues yo creo que la mayor relación la vamos a tener con medicina interna, con cardio, con nefro y con oftalmología, sobre todo oftalmología por el Graves y los diabéticos, y en las otras porque sí, porque está claro que con medicina interna siempre hay relación, porque muchas veces te van a diagnosticar ellos y porque en el hospital pues puede ocurrir que este se ingrese en interna, este se ingrese en endocrino, depende de cómo esté un poco establecido en el hospital. Y luego pongo reumatología aparte, pues porque mucha gente que viene a preguntar por endocrino se ha planteado reuma.
en el sentido de que también es una especialidad principalmente de consultas, son patologías dependientes mucho de diagnóstico de laboratorio, son crónicas. Bueno, las características del trabajo de la especialidad se parecen, aunque luego la patología en sí no tenga nada que ver, sí que se parecen un poco. Por eso mucha gente duda entre las dos. Y luego, así un poco general, estos números los dejo en las diapositivas para que los veáis más detenidamente. Yo no me voy a parar uno por uno, pero bueno, viendo así a lo largo de los años, vemos como el número de plazas eso se ha mantenido en 70 y tantos y pues tenemos números mínimos. Es raro que no haya un endocrino entre los 100 primeros, pero bueno, entre los 200 primeros siempre hay alguien. Y el máximo, pues ahí, en torno al 4.000, algo menos del 4.000 se suele acabar, 3.800, así un poco más de media. Hay años más raros, pero bueno, la mediana, como vemos, pues está en eso, en el 1.500, 1.700. Aquí lo tenemos pues distribuido de otra manera según los años con las cajas y esto es un poco como se ha ido cogiendo por hospitales en los últimos años, ¿no? Con respecto de forma más concreta a los hospitales, pues aquí tenemos una distribución y además que se ve mejor por hospitales y por provincias. Pues bueno, así en general, los hospitales de Madrid y Barcelona suelen ser los que tienen 2 endocrinos por año, si no, normalmente es un solo endocrino por año, aunque hay más, hay endocrinos por toda España, obviamente. Y bueno, los números son variables, ¿no? Es verdad que en las ciudades grandes pues, se suele coger un poco antes, pero también hay más plazas. Entonces esto no hay, pues es lo de siempre, ¿no? Aquí os lo dejo para que lo veáis. Y bueno, mis conclusiones un poco para esto, y ya para no alargarme mucho más. Aspectos claves, y ya repitiéndome también un poquito sobre esto, en mi opinión, una especialidad cómoda, las cosas no son de correr, son pacientes crónicos, se pueden seguir en consulta y también te permite pues, tener una relación médico-paciente buena con ellos. La patología es variada, cosas frecuentes tipo diabetes, tiroides, obesidad, cosas más raras como el MEN, los errores innatos de metabolismo, los tumores neuroendocrinos y también seguimiento y tratamiento del cáncer de tiroides, que lo incluyo aparte pues porque me parece un plus, ¿no? Vemos la patología tiroidea benigna, pero también vemos el cáncer y lo tratamos nosotros. La población es muy variada, ya hemos dicho, todas las edades, incluyendo embarazadas, con sus complicaciones y sus cosas, lo cual también te permite pues, montar una consulta monográfica de embarazo y demás. La posibilidad de hacer estas pruebas de imagen y de intervencionismo que enriquecen la especialidad y un futuro prometedor que, aunque pongo aquí pues, investigación, economía está bien, porque sí que se mueve dinero en la especialidad, el número de pacientes va creciendo. Y luego, aunque he hablado mucho del intrusismo, en general no hay un gran intrusismo. Esto es uno de los aspectos que yo considero que en el futuro podría tener importancia, pero ahora mismo no lo hay. También he querido introducir una diapositiva sobre hospital grande y pequeño, porque es el típico problema a la hora de elegir, sobre todo cuando uno anda ahí, que si me voy a una ciudad que no quiero, pero cojo un hospital grande, o me voy a una ciudad que quiero y un hospital pequeño. Pues bueno, con respecto a endocrino es quizá más fácil esto, porque la patología frecuente la tenemos en todas partes. Y es verdad que si uno va a un hospital grande, pues las posibilidades de ver cosas más raras, sobre todo si tiene monográficas o una unidad específica de esto, es mayor, obviamente. Pues igual hay algunos hospitales donde tienen 2 acromegalias y hay otros donde tienen 50. Pues la posibilidad de ver acromegalias es mayor o otras patologías. Pero en general, por lo que yo he visto, los planes formativos son bastante completos y no diría que hay ningún plan formativo, sobre todo conociendo a mis coRs, que al final te relacionas con ellos, les preguntas qué hacen y tal. Los planes formativos están completos y si falla algo te mandan a rotar. O sea que no, por eso no hay que preocuparse que el hospital sea más pequeño, porque al final uno va a salir bien formado. Y mi consejo es que al final, sobre todo en endocrino, uno elija el hospital que mejores sensaciones le genere. Los servicios son un mundo, cada servicio es diferente, entonces el que más cómodo uno se sienta y vea que hay mejor buen rollo, pues ese es el que tienes que coger realmente. Y ya un poco acabando, ¿qué salidas profesionales tenemos? Pues uno puede acabar, lo digo yo que soy R4 y estoy acabando y un poco viendo las orejas al lobo, pues consulta en hospital o en centros ambulatorios de especialidades. También uno puede trabajar en hospitalización e interconsultas, en hospital de día pruebas funcionales, en una consulta privada, también en hospitalización en un centro privado, y luego se puede dedicar completamente a la investigación, ensayos clínicos y demás, y no hacer labor asistencial. Y bueno, esto es un poco lo que quería contar.
Espero que no se haya hecho muy largo y que con la sesión hayáis tenido pues una idea general de la especialidad, de lo que yo considero que son puntos fuertes, puntos débiles, un poco la personalidad del endocrino y también los sitios por los que uno va a rotar. Es verdad que con respecto a las rotaciones me he centrado más en el BOE. Cada hospital es un mundo también en la organización de esto. Hay hospitales que uno rota más tiempo en interna. En el caso del mío, por ejemplo, pues se rota bastante por ahí. O sea, he rotado efectivamente en fertilidad, he rotado en medicina nuclear, en rayos, pero bueno, que al final se trata de que uno esté bien formado en la especialidad y eso casi todos lo cumplen. Y nada, espero que si teníais dudas entre endocrino y otra, pues cojáis endocrino porque es una buena especialidad y yo estoy muy contento con ella. Y muchas gracias.